Bueno, invitamos a la doctora Jacqueline Trentini y a la doctora Verónica Vázquez, que son las coordinadoras de este simposio que va a estar liderado por la doctora Marta Cora. Hola. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla a cargo de la doctora Cora Elizet. Ella es médica tocoginecóloga, como ya todos la conocen, es docente autorizada de la UBA y médica secretaria de esta Sociedad Argentina para el Estudio del VIH. Nos va a hablar hoy de HPV y embarazo, lo que sabemos y lo que no sabemos. Muchísimas gracias, doctora Trentini. Así que bueno, vamos a empezar por lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos sobre HPV y embarazo? Sabemos que la mayoría de los embarazos se dan con mayor frecuencia entre los 20 y los 30 años, pero justamente coincide la mayoría de los embarazos con la franja etaria donde se presentan fundamentalmente las lesiones relacionadas por HPV y muy especialmente el SIL de alto grado, cuya edad promedio es de 29 años. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de infección por HPV en el embarazo? Fíjense el enorme porcentaje de variabilidad, porque depende no solamente del método de detección utilizado, sino porque algunos estudios solamente detectan con citología, otros con citología y colposcopía. Recuerden que el test de HPV no está validado para su uso durante la gestación y además por el diseño del estudio. Algunos estudios tienen un seguimiento muy corto y otros que tienen un periodo de seguimiento mayor a 2 años. ¿Qué más sabemos? Que hay un alto porcentaje de regresión espontánea luego del parto. Bien puede ser el caso después de una IVE. Hoy en día existe la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país, tanto de condilomas acuminados como de lesiones de bajo grado, y este porcentaje no está sacado de la galera, sino que son datos propios que coinciden con los datos de la bibliografía internacional. Lo mismo sucede que con el SIL de alto grado, pero al contrario, hay un alto porcentaje de persistencia luego de un parto en lesiones de alto grado y estos datos también coinciden con el de la bibliografía internacional. Hay una muy escasa progresión a carcinoma de cuello uterino invasor durante la gestación y en el puerperio, y estos también son datos que coinciden con la bibliografía internacional. Y en esto el doctor Tati lo explicó muy bien, que con el restablecimiento inmunológico, luego de un parto o luego de una IVE, al año del evento obstétrico, los test de HPV se negativizan. Lo que también sabemos es que hoy en día ya es controvertido el rol de la cesárea profiláctica para evitar la papilomatosis laríngea en el recién nacido. Por lo tanto, hoy en día solamente se debe realizar cesárea, solamente se actúa como tumor previo. Y otra cosa que sí sabemos, también el doctor Tati lo mencionó en su conferencia, al igual que el doctor Paul, que hay una notable disminución de lesiones por HPV en embarazadas y en los recién nacidos a medida que vayan aumentando las coberturas de vacunación. Esto también se habló. ¿Qué es lo que no sabemos todavía respecto del HPV? ¿Existe infección por HPV a nivel de corion, placenta y líquido amniótico? ¿Qué complicaciones perinatales puede ocasionar en caso de que esto fuera cierto? Y si existe esto, ¿se traduce en resultados perinatales adversos? Como diría mi amigo Bugs Bunny, hay muchas cosas nuevas. Fundamentalmente este trabajo, que es un poco el trabajo base, que lo pueden ubicar acá en Acta Ginecológica y Obstétrica Escandinávica. Esto proviene de Dinamarca, mi patria adoptiva, un país que conozco muy bien, tanto el país como su sistema de salud, y dice que el virus del papiloma humano infecta el trofoblasto, las células de Hofbauer, que son macrófagos encargados de la vigilancia inmunológica de la placenta, y son los que ataca el virus del Zika, o casualidad. Pero
no impresiona causar un rol fundamental tanto en aborto como en parto pretérmino. Esto fue un estudio prospectivo de caso control que se hizo en 2 hospitales universitarios, el Hospital de Aalborg, al norte de la península de Jutlandia, y el Hospital de Aarhus, que es la segunda ciudad más importante de Dinamarca, luego de Copenhague. Este estudio se realizó entre 2014 y 2016 y el objetivo fue determinar presencia de infección por HPV recolectando muestras de corión y placentas en 4 grupos de pacientes mayores de 18 años en 2 hospitales universitarios. En el Hospital de Aalborg fueron los primeros 2 grupos: aborto espontáneo entre 8 y 22 semanas, parto espontáneo pretérmino mayor de 37 semanas, y los 2 segundos en el Hospital de Aarhus, aborto electivo. Eso es lo que dice el trabajo, que bien podría ser el caso de una IVE. En Dinamarca, la interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento legal de hace muchos años y también se contempla entre 8 a 22 semanas de gestación, y el cuarto grupo por parto normal de término. ¿Cómo recolectaron las muestras? Inmediatamente post-evento obstétrico o dentro de las 4 horas siguientes al mismo, manteniendo las placentas a una temperatura de 4 grados centígrados. Se empleó test de PCR citofaz mediante lo que se denomina hibridación cromogénica in situ, y estos fueron los 17 tipos de HPV analizados en el presente estudio. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Fíjense que de 103 pacientes que tuvieron parto pretérmino, solo 9 tuvieron un test de HPV positivo, una prevalencia de 8.7%, de 68 que tuvieron parto pretérmino 6, un 8.8%, y en el grupo de aborto electivo IVE fue la prevalencia más alta, un 20.4%, mientras que no tanto en aborto espontáneo. Se utilizó como test de significación estadística el ANOVA, el análisis de la varianza, ya que existían 4 grupos de pacientes. Y en cuanto a los tipos de HPV encontrados, difirió notoriamente respecto del tipo de HPV. Fíjense que el más frecuente fue el HPV 18 en vez del 16, que salió en segundo lugar. Ahora, en aborto espontáneo, prácticamente las incidencias de los diferentes tipos de HPV, pero sobre todo en el aborto electivo, fue más frecuente el 18 y el tipo 66, que no está considerado un tipo de HPV de alto riesgo. El 6 y el 11 figuraron más en parto de término, al igual que el 16, parte del 18 y parte de los diferentes tipos de HPV analizados. ¿Qué conclusiones se llegaron este estudio? El tipo más común fue el 18, seguido por el 16 y el 66. Se encontró HPV en situ, sincicio trofoblasto, vellosidades y células de Hofbauer de placentas afectadas, tanto en aborto espontáneo como parto pretérmino y parto de término. El 54% de las muestras hubo una confirmación y hubo mayor prevalencia de HPV en pacientes, no solamente con IVE, sino que también con factores de riesgo, tales como tabaco, antecedentes de infección por HPV de alto riesgo o tratamiento de lesiones HPV relacionadas. Pero, sin embargo, no hubo complicaciones perinatales severas. El estudio Heritage es un estudio canadiense, es una cohorte prospectivo que se realizó entre 2010 y 2016 en 3 hospitales de la zona de Quebec, donde se reclutaron alrededor de 1.053 pacientes mayores de 18 años. Hay que aclarar que la edad promedio fue de 31.7 años y se realizaron test de HPV en el primero y, si daba positivo en el primer trimestre, en el tercer trimestre. ¿Cuál fue el objetivo principal? Determinar relación existente entre HPV y riesgo de parto pretérmino. ¿Cómo se hizo el branching, las ramas del presente estudio? De prácticamente 1.350 pacientes, muchas declinaron. De las 1.052, estos fueron los criterios de exclusión porque tenían aborto espontáneo, mola, embarazo gemelar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
Para participar de las cohortes de estas 949, 3 tenientes inválidos y al final hubo 2 ramas. 552 casos negativos para HPV y 294 positivos. De estas 552, estas fue las que tuvieron parto de término, esto es lo que estuvieron también, incluyendo 2 partos con feto muerto. Y 466 negativas, un 11% positivas, y luego también. Y también se hizo HPV en las placentas, también utilizando una técnica o un tiempo de recolección muy similar a la del estudio anteriormente mencionado. De estas 866 pacientes con la parte negativa y positiva eran similares en cuanto a la edad, características demográficas, características de etnicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hubo mayor riesgo entre fumadoras, aquellas que tomaban más de 4 vasos de alcohol por día, y aquí la que tenía, digamos, el antecedente de un tratamiento por lesiones HPV relacionadas. Y acá se vio que tanto en el grupo positivo como en negativo, los que eran positivas tenían cierto riesgo mayor, aumentado tantas veces más, y la presencia de HPV 16 o 18 en el primero y en el tercer trimestre sí se asoció con una mayor incidencia de parto pretérmino, con un odds ratio ajustado de 3.72 veces más, con su correspondiente intervalo de confianza, y cuando hubo infección placentaria por HPV, sí hubo una mayor incidencia de parto espontáneo pretérmino, con un odds ratio aumentado prácticamente casi 3 veces más. El porcentaje de infección placentaria fue bajo, 10.7-11%, similar al encontrado en otros estudios, pero sí cuando había infección placentaria sí había un riesgo aumentado. Lo mismo sucede en la siguiente diapositiva, que cuando se analizan los diferentes factores se ve que el riesgo está aumentado en fumadoras, ¿no es cierto?, y en que tenían mayor posibilidad de tener un parto pretérmino. Lo mismo sucedía en las pacientes fumadoras o que tenían tratamientos previos, como por ejemplo un síndrome de cuello corto. Es decir, ¿se encontró una mayor incidencia? Sí, prácticamente un 42%. Sin embargo, esto no se tradujo en una mayor incidencia de complicaciones perinatales, excepto ese mayor riesgo ya mencionado cuando estaba infectado por HPV 16 y 18. El porcentaje de la infección placentaria por HPV fue similar al detectado en otros estudios. No se encontró una asociación significativa entre infección por HPV en el primer trimestre y riesgo aumentado de parto pretérmino. Lo que no puede determinar el estudio es si el HPV por sí solo puede originar la complicación perinatal. El mecanismo más apropiado es la disbiosis concomitante o las alteraciones de la microbiota vaginal relacionadas con la infección por HPV. ¿Por qué? Porque se sabe que, y esto también fue un trabajo que hicimos en el hospital, la vaginosis bacteriana y fundamentalmente los gérmenes productores de cialidasas degradan las cialomucinas, que son protectoras a nivel placentario. Entonces, al traducirse en una reacción inflamatoria, esto a su vez causa coriamnionitis y puede causar RPM mediante activación de metilmetaloproteasa 8. Y por supuesto que el hábito de fumar y los tratamientos previos sobre cuello uterinos incrementaron notoriamente el riesgo de prematuridad. En JAMA Pediatrics de este año, justamente aparece la continuación del Heritage, que es la transmisión por virus y persistencia del HPV en embarazadas y neonatos. Aquí está la cita bibliográfica, si alguno le quiere tomar alguna fotografía. ¿Cuáles fueron los objetivos? Verificar la prevalencia de HPV en embarazadas mayores de 14 semanas y mayores de 18 años en el
lapso en que se realizó el trabajo, 2000 a 2016, ¿por qué? Los resultados de la cohorte recién estuvieron listos entre 2020 y 2022. Establecer el porcentaje de infección en placenta y lesiones por HPV al nacimiento y determinar si la infección por HPV detectada en el nacimiento podía persistir en los niños. Ya se dijo que era un estudio prospectivo de cohorte, 1.050 mujeres embarazadas, de las cuales se tomaron muestras de HPV en el primer trimestre y en caso de ser positivas se repitió en el tercero. El test de HPV en las placentas fue mediante hisopado y biopsias inmediatamente después del parto, y aquí, en los casos de niños de madres HPV positivas, se realizó un seguimiento con test de HPV al nacimiento, al tercero y al sexto mes de vida. Y estos fueron los resultados. La prevalencia global de HPV en embarazadas, 40.3. La detección por HPV, 422 casos, de los cuales 280, el 66% de las pacientes con un solo tipo, pero hubo un 45% donde hubo más de un tipo de HPV. Se analizaron 860 placentas con un 10.7% de detección, lo mismo que en la primer rama, y el porcentaje de detección en neonatos fue del 7.2% con su correspondiente intervalo de confianza. Y estos fueron los sitios más frecuentes de infección: conjuntivas, boca, genitales externos y faringe. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Que si bien la prevalencia de HPV es elevada durante la gestación, la transmisión perinatal es baja. Todos los tipos de HPV presentes en los recién nacidos al nacimiento se negativizaron al sexto mes de vida. Y la detección de HPV placentario, con excepción de prematuridad, no se traduce necesariamente en resultados perinatales adversos. Hay otros estudios donde van a ver que existen nuevos marcadores desde el punto de vista genético, porque hay genes como el KIS1 que se expresan en el embarazo, pero también se expresan en cáncer, pero eso les va a hablar dentro de un ratito la doctora Norese, que de plataforma genómica sabe muchísimo más que yo. Les agradezco que me hayan escuchado.